Dicen en los pueblos del norte que, cuando la luna brilla demasiado fuerte sobre la carretera y el polvo baila como espíritus al ras del suelo, uno debe tener cuidado con lo que desea y a quien recoge en el camino. Las abuelas dicen que en esas noches, hasta los santos caminan entre los vivos, probando la fe de los que ya no creen en nada. No sé si lo que voy a contarles fue un milagro, una casualidad o simplemente el cansancio de un hombre solo, pero cada vez que me acuerdo, se me eriza la piel como cuando era niño y escuchaba historias de aparecidos junto al fogón. Me llamo Nicolás Juárez y mi vida entera ha sido un viaje interminable de ida y vuelta por las venas polvorientas de México. Camionero, hijo de campesinos de Zacatecas, criado entre la tierra y el diésel, los tragos de café quemado y los tacos de la gasolinera. Hay quienes buscan el sentido de la vida en templos o en libros sagrados, pero yo siempre lo busqué en el asfalto, en la ruta y en la radio vieja, que apenas agarraba estaciones perdidas entre estática y canciones de José Alfredo. Corría el verano del 2007. El calor ese año era cosa seria. Decían los viejos que no se sentía nada igual desde los años 80, cuando las cosechas se quemaron y hasta los lagartos buscaban sombra debajo de las piedras. Yo llevaba semanas preparando el viaje, cargar maquinaria pesada en San Luis Potosí y llevarla hasta Nogales, Sonora. Una travesía larga, de esas que te dejan los huesos duros y los pensamientos blandos. Siendo sincero, acepté ese viaje más por huir que por necesidad. Desde que los faros del camión apenas dibujaban figuras en la niebla baja del desierto, y la radio chisporroteaba, saltando entre boleros y anuncios de curanderos. Cruzaba el tramo solitario entre Moctezuma y Yécora, justo cuando el reloj del tablero marcó las 2 de la mañana. No había alma viviente en kilómetros, solo el viento seco y el aullido lejano de algún coyote buscando compañía. Fue entonces cuando lo vi. A la derecha, pegado al asfalto, avanzaba una figura. Al principio pensé que era un borracho o un migrante perdido, como los que a veces aparecen en la frontera. Pero a medida que me acerqué, el corazón me empezó a latir raro. No sé si era el reflejo de la luna o mi propia imaginación, pero aquel hombre parecía salido de otro tiempo. Vestía una túnica blanca, larga hasta los tobillos, manchada de polvo y lo que después vi era sangre seca. Caminaba descalzo, los pies hinchados y lastimados, y su pelo, largo y enmarañado, brillaba con un tono entre plata y negro bajo las luces. Frené el camión sin pensarlo mucho, con esa mezcla de miedo y curiosidad que solo tienen los que han visto cosas inexplicables en la ruta. Bajé la ventanilla y el aire caliente entró como bofetada. ¿Está usted bien, amigo?, pregunté con la voz medio quebrada. El hombre levantó la mirada. Sus ojos eran oscuros, hondos, llenos de esa tristeza que solo he visto en los que han perdido todo. Pero había en ellos una chispa, una especie de paz que no sé describir. Su voz era suave, como eco de iglesia vacía al anochecer. «Tengo sed», dijo y alzó la mano, no para pedir aventón, sino como quien saluda o bendice. El sudor me resbaló por la frente. Busqué una botella de agua en el asiento del copiloto y se la pasé. Él la tomó como si fuera un tesoro, la apretó con ambas manos, cerró los ojos y bebió lento, casi rezando. «Gracias, don Nicolás», dijo de pronto. Me quedé helado. Yo no le había dicho mi nombre. Miré el uniforme, pero no tenía ningún gafete. El camión tampoco tenía mi nombre a la vista. Me sudaron las manos. «¿A dónde va?», intenté preguntar, ocultando el temblor en la voz. «Por este camino», respondió. «Lo conozco bien. Pero si me lleva, tal vez llegue antes la señal». No entendía a qué señal se refería. Dudé. Mi madre siempre decía que, en la carretera, el diablo se disfraza de santo.
Pero también recordé a mi abuelo, don Eugenio, quien decía que al que tiene sed no se le niega el agua ni la sombra. No sé qué fuerza me movió, pero abrí la puerta del copiloto. El hombre subió sin hacer ruido, como si flotara. La cabina del camión se llenó de un olor raro, mezcla de tierra mojada y pan dulce, el tipo de aroma que solo huele uno en las panaderías de pueblo a las 6 de la mañana. Arranqué. Durante varios minutos no dijo nada. Yo tampoco. Solo escuchábamos el motor y la radio, que ahora había cambiado a un guapango lento, de esos que hacen llorar a los borrachos en las cantinas. Él miraba por la ventana, absorto en la negrura del desierto. ¿Cómo se llama usted? Me atreví finalmente. Me han llamado de muchas formas. Maestro, loco, vagabundo. Tú puedes llamarme Jesús. Tragué saliva. Pensé en Jesús, el hijo de la señora Carmen del barrio, el que se fue al norte y nunca volvió. Pero había algo en el modo en que lo dijo que no sonaba a broma. Me quedé callado. ¿Y tú, don Nicolás? ¿Alguna vez has sentido que la carretera es más larga de lo normal? Más veces de las que quisiera, confesé. El hombre sonrió. Era una sonrisa triste, de esas que no se ven en las fotos, solo en los funerales o en las iglesias al final de la misa. Seguimos avanzando. El silencio era tan denso que podía escucharse el crujido de los huesos cuando cambiaba de velocidad. De pronto el hombre levantó la mano. «Deténgase aquí». Miré a mi alrededor. No había nada, solo un sendero polvoriento que se perdía entre mezquites y nopales. Dudé. «Aquí nos necesitan», afirmó él, y bajó del camión sin mirar atrás. Saqué la linterna y lo seguí. Caminamos varios minutos entre maleza hasta llegar a una casita de madera, tan vieja que parecía a punto de desmoronarse. Dentro, el llanto de una mujer se mezclaba con el murmullo del viento. Jesús tocó la puerta. Nadie abrió, pero entró igual, como si supiera que era esperado. Yo lo seguí, a medio paso, con el corazón en la garganta. En una cama, un niño de unos 8 años yacía con la piel grisácea y la respiración entrecortada. A su lado una joven de cabello trenzado y cara llena de lágrimas rezaba en voz baja. «¿Quiénes son?», preguntó ella, asustada. «Solo caminantes», respondió Jesús con una calma desarmante. Se arrodilló junto al niño, le acarició la frente y murmuró algo que no pude oír. El niño abrió los ojos, miró a su madre y le pidió agua. La mujer incrédula buscó el jarro y le dio de beber. Yo observaba todo con los ojos desorbitados. No sé qué pasó. No me atrevo a llamarlo milagro. Pero el niño se sentó, sonrió, y la fiebre parecía haberse ido como por arte de magia. La madre se echó a llorar, agradeciendo a gritos entre sollozos y oraciones a todos los santos que conocía. «No me agradezcas a mí», dijo Jesús, señalándome. «Da gracias al hombre que se detuvo». La mujer me abrazó, repitiendo, «Gracias, gracias». Yo apenas podía moverme. Al salir Jesús me miró con esos ojos oscuros y profundos. «Hoy sembraste algo bueno, Nicolás. Tal vez nunca veas la flor, pero ya está creciendo». Volvimos al camión. Las estrellas titilaban como nunca. La radio empezó a tocar El Rey, y por un momento sentí que la noche era menos pesada. El viaje continuó. Jesús apenas hablaba. Yo tampoco. Pensaba en mi hija, en la última vez que la vi, en los silencios más largos que cualquier carretera. En algún momento, pasamos por una tiendita iluminada por un solo foco amarillo. Jesús pidió que parara. «Vamos a comprar pan», dijo. Entramos. El dueño, don Melchor, un anciano de sombrero de palma, nos miró raro. Pero al ver a Jesús, palideció. «¿Usted otra vez por aquí?», balbuceó. «Hace años que no lo veía». Jesús sonrió. «La fuente aún está seca, ¿verdad?». Don Melchor asintió.
No ha corrido agua desde que mi esposa murió, maestro. Jesús le puso una mano en el hombro. A veces, solo se necesita fe para que vuelva a fluir. El viejo no dijo nada más. Nos dio pan dulce y café, sin cobrarnos un peso. Jesús agradeció, y al salir, vi que en los ojos del viejo brillaba una mezcla de miedo y esperanza. Seguimos hacia el norte. El aire era menos caliente, y yo empezaba a notar cosas raras. El camión andaba más suave, las luces parecían más brillantes, incluso los baches se sentían menos. ¿Conoce bien esta ruta, don Jesús?, pregunté. Cada curva, cada piedra. Pero hoy, la historia es tuya, Nicolás. Sus palabras caían pesadas, como confesiones en la madrugada. Le conté de mi hija, de cómo la extraño, de mi incapacidad para pedir perdón. Jesús escuchaba en silencio, como un confesor paciente. A veces, la fe no es en rezar, es detenerse a escuchar el dolor, dijo por fin. La carretera se volvió más angosta. Atravesamos un tramo de curvas cerradas, donde cualquier error podía ser fatal. Reduje la velocidad, rezando en silencio. De pronto Jesús puso la mano sobre el tablero. «Detente aquí». A la derecha un camino de tierra conducía a una escuela vieja. En la entrada una mujer mayor, doña Carmen, peleaba con la cadena de la puerta. «¿Todo bien, señora?», pregunté bajando la ventanilla. «La cerradura se atoró, y los niños no pueden entrar», dijo agitada. «Hoy es la fiesta del pueblo. El padre Gregorio viene a bendecir la escuela nueva, pero sin la llave, todo se arruina». Jesús bajó, le pidió la cadena, y con un gesto simple, la abrió. Nadie vio cómo. Doña Carmen se persignó. «¡Santo Dios!», exclamó. «Usted debe ser el padre nuevo». Jesús solo sonrió y se fue hacia el patio, donde un grupo de niños miraban intrigados. Uno de ellos, con el brazo enyesado, lloraba porque no podía jugar al fútbol. Jesús se acercó, le susurró algo y le dio un golpecito suave. El niño dejó de llorar. Un minuto después, estaba corriendo como si nada. No afirmo nada. Solo cuento lo que vi. La fiesta siguió. Nosotros seguimos. Pasamos la noche en el camión, estacionados junto a un arroyo seco. El sueño me venció, pero soñé con mi hija, pequeña, corriendo bajo la lluvia, llamándome con su vocecita dulce. Me desperté con el alma apretada. Jesús ya estaba afuera, mirando el horizonte. Parecía hablar solo, o rezar. «¿Todo listo, don Nicolás?», preguntó. Asentí. Arrancamos de nuevo. Poco antes del amanecer, en medio de la carretera, vimos a una mujer parada junto a un carro descompuesto. Tenía una niña en brazos, ambas desesperadas. «Se calentó el motor y no tengo agua ni señal», dijo llorando. «Mi hija tiene fiebre». Jesús tomó la botella vacía, caminó hacia los arbustos y volvió con la botella llena. Nadie preguntó cómo. La niña bebió, la fiebre bajó, y la madre no dejaba de persignarse. Les ayudé a empujar el carro hasta un taller en el siguiente pueblo. Al despedirse, la mujer me miró a los ojos. «Gracias, señor. No todos se detienen por los demás en estos tiempos». Sentí una punzada en el pecho. ¿Cuántas veces pasé de largo sin mirar a quien necesitaba ayuda? Jesús subió de nuevo al camión. Yo lo miraba de reojo, cada vez más seguro de que no era un hombre cualquiera. «Hoy sembraste 2 veces, Nicolás», dijo apenas un susurro. «Sigue así». El sol salió finalmente, tiñendo el desierto de naranja y oro. El viaje apenas comenzaba, pero yo ya no era el mismo hombre que había salido de San Luis Potosí. La carretera seguía y seguía, y aunque no sabía a dónde me llevaría este extraño pasajero, por primera vez en muchos años sentí que el rumbo tenía sentido. Hay quienes creen que los milagros dejaron de ocurrir. Yo no me atrevo a afirmarlo, pero juro que, en esa ruta polvorienta de Sonora, bajo el cielo inmenso de México,
algo dentro de mí volvió a la vida. Y así, con el corazón palpitando y la mente llena de preguntas, siguió el viaje. Decía mi abuelo que el amanecer en el desierto es como el primer sorbo de café después de una noche larga. Te sacude el alma, pero también te recuerda que sigues vivo. Yo, Nicolás Juárez, desperté ese día con los huesos cansados y el corazón inquieto, como si hubiera dormido sobre una cama de espinas. El motor del camión aún olía a polvo y gasolina, y mi cabeza pesaba de tantos recuerdos que no me dejaban en paz. Jesús, mi extraño acompañante, ya estaba de pie al borde de la carretera, mirando el horizonte como quien espera una señal de los cielos. A su lado el aire parecía más limpio, y el silencio tenía un peso especial. ¿Listo, don Nicolás?, preguntó con voz serena. Asentí, me lavé la cara con agua fría y arranqué el motor. La radio, como si supiera que esa mañana no era de música, se mantuvo muda. Solo el rumor de las llantas y el canto de los gallos en algún rancho lejano nos acompañaban. Atravesábamos el corazón de Sonora rumbo a Santa Ana, cruzando pueblos donde el tiempo se detenía a tomar un trago de mezcal bajo la sombra de los mezquites. En esos lugares, el polvo lo cubre todo: las casas, los autos viejos, los sueños de la gente. Pero también lo cubre una fe terca, de esas que no se aprende en la iglesia, sino a puro golpe de vida. Pasamos por la plaza de un pueblo llamado El Realito. Allí, niños jugaban a las canicas junto a la iglesia de adobe, y las señoras barrían la banqueta, lanzándonos miradas curiosas. Jesús pidió que parara el camión. «Vamos a caminar», dijo. Bajamos y atravesamos la plaza. Una mujer mayor, de trenzas blancas y delantal floreado, se acercó, señalando una pequeña cruz al pie de un árbol. «¿Vienen del norte?», preguntó con voz temblorosa. «De donde se necesita, señora», respondió Jesús. La mujer suspiró. «Aquí hace un mes enterramos a mi nieto», susurró. «Nadie pudo ayudarlo, ni los doctores, ni el cura. Dicen que las oraciones ya no sirven, que Dios se olvidó de nosotros». Jesús la miró con una compasión profunda. «A veces la fe es como el agua. Hay que buscarla hondo, abuela». Le tomó la mano, cerró los ojos, y juntos rezaron en silencio. No pasó nada que los ojos pudieran ver, pero el aire se llenó de un olor a pan caliente y a tierra mojada, y la mujer lloró, ahora de alivio. «Gracias, hijo. Solo necesitaba que alguien me escuchara», dijo y nos bendijo con las manos temblorosas. Caminamos de regreso. El pueblo despertaba, los gallos cacareaban, el olor a tortillas recién hechas llenaba el aire. Jesús sonreía, como si llevara siglos caminando por esos pueblos, recogiendo penas y dejando a cambio algo invisible. Volvimos al camión. Antes de arrancar, miré el retrovisor. La viejita estaba sentada junto a la cruz, hablando sola, pero en sus ojos había un brillo nuevo. Pensé en mi propia madre, en las veces que la dejé esperando mis llamadas. El remordimiento es peor que el polvo. Se mete en el alma y cuesta barrerlo. Seguimos avanzando. Las horas pasaban despacio. La radio no daba señal, así que Jesús empezó a contar historias, de esas que se cuentan en las noches de tormenta para espantar el miedo. No hablaba de milagros, sino de personas. Un zapatero que regalaba zapatos a los niños pobres, un pescador que encontró un anillo perdido y lo devolvió aunque nadie se lo pidió. Una niña que cuidaba pájaros heridos detrás de la iglesia. La bondad, decía Jesús, no hace ruido. Pero cuando falta, el mundo se vuelve sordo. En el siguiente pueblo, Santa Rosalía, el calor era denso y el aire olía a chiles secos y maíz tostado. En la plaza, un hombre borracho gritaba desafiante a un grupo de jóvenes. Nadie intervenía. Jesús bajó sin miedo. Caminó hasta el hombre y le habló en voz baja.
El borracho se derrumbó en llanto. Nadie supo por qué, pero después de unos minutos se levantó, abrazó a los jóvenes y pidió perdón. Algunos testigos dicen que fue solo la culpa. Otros aseguran que ese hombre traía algo de otro mundo. Subimos de nuevo al camión. Jesús parecía cada vez más cansado, como si cada encuentro le restara energía, pero su mirada seguía firme. ¿Por qué hace esto? Me atrevía a preguntar. Porque cada alma que encuentro es un reflejo del Padre. Respondió, el dolor no es castigo, es camino. Y solo caminando juntos podemos soportarlo. La respuesta me dio vueltas en la cabeza. Pensé en Lupita, en los años que perdí por no atreverme a pedirle perdón. La carretera, por mucho que la recorriera, no me acercaba a mi hija. Quizá necesitaba bajarme del camión y enfrentar el miedo, como hacía Jesús con los demás. Llegamos a una gasolinera perdida entre cerros. El encargado, un hombre flaco y callado, nos sirvió café de olla y pan dulce. Hablamos poco, pero Jesús se acercó al joven ayudante, un muchacho moreno y tímido, con los ojos llenos de tristeza. ¿Tienes familia, hijo?, preguntó Jesús. No, señor. Mi madre murió. Mi padre se fue al norte y yo me quedé aquí, respondió bajando la mirada. Jesús puso una mano en su hombro. A veces, los que se quedan son los que más fuerza tienen. Recuerda que no estás solo. El joven no dijo nada, pero su mirada se iluminó. Al irnos nos regaló una bolsa de tamales que su madre le enseñó a preparar antes de morir. Retomamos la carretera rumbo a Magdalena. El desierto parecía infinito. Los espejismos bailaban en el asfalto, y el calor era tan fuerte que las aves volaban bajo, buscando sombra donde no la había. En ese tramo Jesús me preguntó, ¿por qué huyes, Nicolás? La pregunta me dolió. Recordé la última vez que vi a Lupita. Tenía 13 años, los ojos llenos de reproche y la voz temblando de rabia. Nunca estás, papá. Siempre te vas antes de que despierte. Yo no supe qué decirle. Me refugié en el camión, en el trabajo, en las excusas de hombre cansado. Ahora con Jesús a mi lado, sentía que no podía seguir huyendo. Paramos en una estación abandonada. El sol caía a plomo sobre el tejado oxidado. Allí, en el andén cubierto de grafitis, una mujer de cabello gris y vestido floreado lloraba, aferrada a una carta. Jesús se sentó junto a ella. A veces, le dijo, no es el que se va el que más sufre, sino el que se queda esperando. La mujer lo miró, sorprendida. ¿Quién es usted? Solo un caminante, señora. Pero le aseguro que su hijo la recuerda todos los días, aunque no lo diga. La mujer rompió en llanto, pero ya no era un llanto de soledad, sino de alivio. Jesús le dejó una semilla en la mano. Plántela cuando se sienta lista. Cuando crezca, sabrá que el momento de volver llegó. Volvimos al camión en silencio. La carretera, de repente, se sintió menos solitaria. Al atardecer, llegamos a Imuris. El pueblo olía a leña y a tortillas recién hechas. En la iglesia, los fieles se preparaban para la misa de San Judas Tadeo. Los niños corrían por la plaza, y los viejos jugaban dominó bajo los portales. Jesús me miró con seriedad. Hoy no dormirás en el camión. Me sorprendí, pero seguí sus pasos. Entramos en la iglesia. El padre Gregorio, un hombre rechoncho y de risa fácil, nos saludó como si nos conociera de toda la vida. Jesús le pidió hablar con él a solas. Los vi sentados frente al altar, hablando bajo. Nadie supo de qué. Pero al salir, el padre Gregorio tenía lágrimas en los ojos y me bendijo 3 veces antes de dejarnos ir. Dormimos en el cuarto de un pequeño hostal, cortesía de doña Lola, la dueña. Esa noche no soñé con mi hija. Soñé con mi infancia, los juegos en el campo, las fiestas patronales, el aroma de la sopa de mi madre y el sonido de las campanas los domingos. Al despertar, el pueblo olía a lluvia.
Las primeras gotas caían sobre los techos de lámina, y la gente corría a recoger la ropa tendida. Jesús estaba sentado en la plaza, mirando cómo los niños saltaban entre los charcos, riendo como si no hubiera mañana. La lluvia limpia, pero también prepara el suelo para lo que viene, dijo en voz baja. Tomamos un café con pan dulce, agradecimos a doña Lola y salimos del pueblo bajo la llovizna. En la carretera, la tormenta nos alcanzó. La visibilidad era mala, y el parabrisas apenas podía con tanta agua. Jesús, sereno, me advirtió: «Más adelante hay una curva peligrosa. Alguien la cruzará rápido y un niño está solo en la banqueta». Apreté el volante, sintiendo un frío en la nuca. Llegamos a la curva justo cuando un coche negro derrapaba a toda velocidad. En la orilla, un niño de 6 años, empapado, temblaba de frío. Frené, Mateo, así dijo llamarse el niño. No podía parar de llorar. Mi hermana me dejó, se fue en un auto. No sé dónde están mis papás. Lo envolvimos en una cobija y le dimos pan y agua. Jesús le acarició la cabeza. Te estábamos esperando, hijo. Nunca estuviste solo. Seguimos camino. Más adelante, una patrulla estacionada bajo un árbol. Explicamos a los agentes lo sucedido y reconocieron a Mateo. Lo buscaban desde la mañana. Uno de los policías, al ver a Jesús, palideció y susurró una oración. Mateo fue devuelto a su familia. Los padres, entre sollozos y abrazos, no sabían cómo agradecer. Jesús solo sonrió y me miró. Cada vida que tocas, Nicolás, es un milagro que nunca se olvida. La lluvia amainó. El sol volvió a salir, pintando el asfalto de dorado y llenando el aire de vapor y esperanza. Continuamos nuestro viaje hacia el norte. Jesús parecía más tranquilo, como quien cumple una promesa silenciosa. Yo, en cambio, sentía el peso de la carretera y de los años. Cada parada me acercaba, no solo a la frontera, sino a las heridas que nunca quise mirar de frente. Paramos en un rancho, a la orilla de la carretera, donde un anciano reparaba una cerca. Jesús se acercó, le ofreció agua y platicaron largo rato. El hombre, don Fidel, nos invitó a comer frijoles y queso fresco. Durante la comida, habló de sus hijos, todos emigrados, y de cómo la soledad era la peor plaga del campo. A veces los hijos vuelven solo en sueños, suspiró don Fidel. Jesús le regaló una medalla pequeña, de San Martín Caballero. No pierda la esperanza, don Fidel. A veces los caminos que se separan vuelven a cruzarse. Al despedirnos, don Fidel me abrazó fuerte, como si en mí abrazara a su propio hijo perdido. Seguimos la ruta, ahora bajo un cielo despejado. El ocaso teñía las montañas de rojo, y yo sentía que el viaje se acercaba a algo importante. «Falta poco para Nogales», dijo Jesús. «Allí hay alguien esperándote». Mi corazón se encogió. Solo conocía a una persona en Nogales, mi hermano Rafael. Llevábamos más de 10 años sin hablarnos, por una herida vieja, de esas que duelen más que cualquier golpe. La idea de verlo me revolvía el estómago, pero Jesús no insistió. Solo puso una mano en mi hombro. A veces, el perdón más difícil es el que nos debemos a nosotros mismos. Llegamos a la ciudad al anochecer. Las luces de la frontera parpadeaban en la distancia y el bullicio de los camiones yendo y viniendo llenaba el aire. Jesús me indicó una calle secundaria, polvorienta y llena de casas humildes. Al fondo, la casa de Rafael Frené. Bajé, respiré hondo. Mateo, el niño que habíamos rescatado, dormía en el asiento trasero. Jesús no bajó. «Es tu momento», dijo. Toqué la puerta. Rafael abrió. Estaba más viejo, más flaco, pero sus ojos seguían siendo los mismos. No hablamos mucho. No hizo falta. Las palabras después de tanto tiempo sobran. Un abrazo bastó. «Te fallé, hermano», le dije. «No supe quedarme cuando más me necesitabas». Rafael me abrazó fuerte. «Ya no importa, Nicolás.
Aún estamos aquí. Eso es lo único que cuenta. Al volver al camión, Jesús me esperaba en la banqueta. «Hoy cruzaste la frontera más difícil», dijo con voz suave. «¿La de Estados Unidos?» Intenté bromear, limpiándome las lágrimas. «No, la frontera del orgullo». Nos reímos los dos, por primera vez en todo el viaje. Arrancamos una vez más rumbo al sur, donde aún quedaban cuentas pendientes. El amanecer en Nogales tiene un color diferente. El cielo parece más alto, más azul, y el aire huele a polvo, diésel y pan dulce. Desperté antes que el sol, todavía con la sensación del abrazo de mi hermano en el pecho. Hacía años que no dormía tan en paz. Jesús ya estaba despierto, sentado en la banqueta, observando cómo la ciudad, lentamente, cobraba vida. Mateo, el niño que rescatamos de la lluvia, dormía tranquilo en el asiento trasero, abrazando la manta como si fuera un talismán. Salimos de la ciudad antes que el tráfico despertara del todo. Jesús no hablaba, solo miraba por la ventana, como si buscara algo entre las sombras de las montañas. El silencio entre nosotros era cómodo, como el de los viejos amigos que ya no necesitan explicarse nada. Conduje rumbo al sur, de regreso hacia Hermosillo. El destino ahora era claro. Tenía que buscar a mi hija Lupita. Mi corazón latía fuerte, con miedo y esperanza al mismo tiempo. En el camino pasamos por pueblos pequeños, Imuris, Magdalena, Santa Ana, cada uno con su propia vida, su plaza, su iglesia, su gente que se persigna al ver pasar un camión a esas horas. Mateo despertó al cruzar la entrada de Santa Ana. «¿Ya llegamos, don Nicolás?» «Falta un poco, hijo», le respondí, dándole un pan dulce. La carretera era una cinta interminable de promesas y recuerdos. Jesús se giró hacia mí y por primera vez desde Nogales me habló. «Hoy es el día, Nicolás. Hoy plantarás la semilla que llevas guardando tantos años». Yo asentí, sin atreverme a mirar a sus ojos. La última vez que vi a Lupita, apenas tenía 14 años. Ahora era toda una mujer. Había trabajado en una panadería del centro. Eso supe por una vecina de Hermosillo que a veces respondía a mis llamadas. Pero siempre me faltó valor para buscarla, para pedirle perdón, para mirarla de frente y decirle lo que nunca pude, que la extraño y la amo más que a la carretera. El sol subía rápido. El desierto al amanecer era un mar de oro y azul. Sentía el sudor en la frente, pero no era por el calor, sino por los nervios. Jesús, como si leyera mis pensamientos, puso una mano en mi hombro. No busques palabras perfectas. A veces solo basta con estar ahí. Llegamos a Hermosillo cerca del mediodía. El bullicio de la ciudad era distinto al de los pueblos pequeños. Aquí todos iban deprisa, nadie saludaba, y los claxones sonaban como si quisieran competir con el canto de los gallos. Paré el camión a unas cuadras del centro. «¿Quieres que te acompañe?», preguntó Jesús con una sonrisa comprensiva. «No, esta vez tengo que ir solo», le respondí, limpiándome las manos sudadas en los pantalones. Caminé hacia la panadería La Esperanza, un local pequeño, de paredes color crema y cortinas bordadas. Afuera, el aroma a pan recién horneado era tan fuerte que por un momento sentí que todo el viaje había valido la pena solo por ese olor. A través del cristal, vi a Lupita acomodando bolillos en una charola. Tenía el cabello recogido en una trenza y el rostro concentrado. Parecía mayor, más seria, pero en sus gestos reconocí a la niña que jugaba conmigo en el patio de la casa, antes de que todo se rompiera. Entré sin hacer ruido. El timbre de la puerta sonó, y ella levantó la mirada. Nuestros ojos se encontraron. Sentí que el tiempo se detenía. «Hola, Lupita», dije apenas en un susurro. Ella dejó la charola sobre el mostrador, mirándome con una mezcla de sorpresa y algo de enojo.
¿Qué haces aquí, papá? No sé, hija, admití con el corazón en la mano. Pero tenía que verte. Tenía que decirte que lo siento, que fui cobarde y orgulloso, que te amo y que te extraño. Se hizo un silencio largo, pesado como losas. Yo quería llorar, pero me aguanté. Ella me miró con los ojos húmedos, pero firme. No es fácil perdonar, papá. Fueron muchos años sola. Lo sé, hija. No espero que me perdones hoy. Solo quería que supieras que estoy aquí, que siempre voy a estar. Por fin, Lupita suspiró, bajó la mirada y tras unos segundos se acercó. Me abrazó despacio, con esa mezcla de distancia y ternura que solo entienden los que han estado mucho tiempo separados. Yo no podía hablar. Solo podía sentir. Nos sentamos en una de las mesas. Ella sirvió café y pan dulce. No hablamos mucho. Bastaba el silencio. A veces el silencio cura más que 1000 palabras. Desde la ventana, vi a Jesús y a Mateo sentados en una banca de la plaza. Mateo sonreía, comiendo una concha. Jesús los observaba, con la serenidad de quien ha visto miles de historias empezar y terminar. Al despedirme de Lupita, sentí que el nudo en mi garganta se deshacía un poco. Quizá no todo estaba sanado, pero, al menos, la puerta ya no estaba cerrada. Le prometí volver, llamarla más seguido. Ella sonrió, con esa sonrisa tímida que le conocí de niña. Salí de la panadería y me reuní con Jesús y Mateo. Mateo me abrazó, como si entendiera que algo grande acababa de ocurrir. Jesús me miró y con esa voz baja que parecía venir de otra parte, me dijo: «Hoy sembraste esperanza. Quizá no veas la flor mañana, pero ya echó raíz». Nos subimos al camión, listos para retomar la carretera. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Mateo, curioso. Miré a Jesús esperando respuesta, pero esta vez fue él quien preguntó: «¿A dónde necesitas ir, Nicolás?». Pensé en todo lo vivido. En el niño enfermo de la casita perdida, en la abuela junto a la cruz, en el borracho arrepentido, en mi hermano Rafael, en Lupita, en mí mismo. Por primera vez, no sentí ganas de huir. La carretera ya no era escape, era regreso. «Donde haga falta», le respondí, y arranqué el camión. Condujimos durante horas. El desierto se extendía como un mar de arena y espejismos. A lo lejos, un coche averiado, una pareja de ancianos sentados en la sombra, esperando ayuda. Sin pensarlo, frené, bajé y les ofrecí agua y llevarlos a la próxima gasolinera. «Gracias, hijo», dijo el señor. Pensamos que nadie se iba a detener. Me encogí de hombros. Alguien se detuvo por mí una vez. Ahora es mi turno. Mateo miraba por la ventana, atento a todo. Jesús observaba en silencio, con una sonrisa apenas perceptible. Esa noche acampamos bajo las estrellas, cerca de un arroyo seco. Mateo se quedó dormido en la cabina, abrazando su cuaderno. Yo me senté junto al camión, escribiendo por primera vez todo lo que sentía. No para mostrarlo, solo para entenderme. Pensé en todo el viaje, en cómo una botella de agua ofrecida a un extraño cambió el rumbo de mi vida, en cómo cada parada fue una lección, y en cómo Jesús, con su presencia callada, me enseñó que el verdadero milagro no es sanar enfermos ni multiplicar panes, sino aprender a detenerse, a escuchar, a ayudar sin esperar nada. Al amanecer, Jesús se acercó. Hoy toca volver a donde todo empezó. Sabía a qué se refería. El mismo tramo del desierto donde lo recogí aquella noche. Condujimos en silencio hasta ese lugar, con el sol naciendo rojo y dorado sobre el horizonte. Jesús bajó del camión. Mateo y yo lo seguimos. En el mismo lugar donde lo encontré, Jesús se agachó, tocó la tierra y sonrió. «Aquí pedí agua, y tú te detuviste, Nicolás. Aquí comenzó todo». Sentí un escalofrío. El lugar era igual que aquella noche, pero yo ya no era el mismo. Jesús me miró con ternura. «Mi parte del viaje termina aquí. Tú debes seguir.
Mateo, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. ¿Volverás?, preguntó el niño. Donde haga falta, hijo. Siempre hay alguien con sed. Nos abrazamos los tres, bajo el cielo inmenso del desierto. Jesús se alejó, caminando entre la arena y los mezquites, hasta desaparecer en la bruma del amanecer. Mateo y yo subimos al camión. Por la ventana creí ver una silueta a lo lejos, pero ya no importaba si era real o no. Lo que importaba era lo que había cambiado en mi corazón. Arranqué el motor. El camino seguía, pero ahora cada kilómetro tenía sentido. No buscaba escapar, ni huir del pasado. En cada parada encontraba una razón para dar gracias, una historia para escuchar, un alma a la que ofrecer un poco de consuelo. Años después, algunos en los pueblos decían que vieron a un camionero que ayudaba a extraños, que recogía niños perdidos, que hablaba con las abuelas en la plaza, que siempre tenía una botella de agua a la mano y una historia que contar. Otros decían que era solo una leyenda, un cuento para asustar o consolar a los viajeros solitarios. No sé si fue un milagro, ni si lo que vi puede explicarse con palabras. Solo sé que, desde aquel día, la carretera me enseñó que el verdadero milagro no está en lo que ves, sino en lo que haces por los demás. Y cuando alguien me pregunta por Jesús, sonrío y les ofrezco un poco de agua y les digo, a veces, lo único que hace falta para cambiar el mundo es detenerse.